Buenas tardes a todos. Si algún compañero se incorpora, pues encantados de estar aquí con todos vosotros esta tarde para esta jornada sobre la certificación PMP que hemos elaborado de forma conjunta entre el CITOP de Madrid y Talento, socio colaborador con nosotros, con el que tenemos suscrito un convenio en el que todos los colegiados os podéis beneficiar de las oportunidades y bondades que ofrece, ¿vale? Para todos aquellos que no conozcáis Talentum, en esencia, de forma muy breve, es una consultora de recursos humanos especializada en programas de desarrollo, ¿vale? Donde conciben la formación como parte del desarrollo de una persona y como parte del cambio para la transformación de las organizaciones y su adaptación a los actuales entornos cambiantes mediante aplicaciones de tecnologías agiles. Trabajan para que las cosas ocurran, ¿vale? Afrontando proyectos de capacitación desde una perspectiva realista y cercana al negocio, con una capacidad de desarrollo de las personas y de la forma de trabajar. Contamos con dos ponentes de excepción. Por un lado tenemos a José María Silos Lanchedo. Él es licenciado en Derecho, MBA, máster en Dirección y Recursos Humanos, socio fundador de la compañía, con una amplia experiencia en formación en habilidades, como no, certificado PMP, ¿vale? Y también contamos con la presencia de Diego Sanz Barra, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Desarrollo de Negocio en Talento, formado y certificado también por PMP, ¿vale? El objetivo de esta sesión es acercarnos la metodología PMP, aclarar todos los conceptos que envuelven a esta certificación, esta metodología, que hay veces que nos pueden resultar confuso entre qué es PMP, qué es PMI, qué es todo esto, de qué va, ¿no? Entonces, un poco explicar este entorno, la metodología y sobre todo exponer el valor diferenciador que nos aporta esta certificación para nuestra profesión, ¿vale? Y también comentar los requisitos que se necesitan para optar a esta certificación y, por supuesto, exponernos el programa que Talentum nos ofrece para esta formación que nos permitirá posteriormente acceder al examen y a la certificación, ¿vale? Entonces, en esencia es esto, no os robo ni un segundo más. Doy paso a nuestros especialistas y ponentes, ¿vale? Y bueno, simplemente recordaros que durante la sesión, si es posible, tened los micros apagados, porque todo el mundo lo tenéis apagado. Y cualquier duda o pregunta la podéis escribir y manifestar por el chat. Y al finalizar la sesión trataremos de dar respuesta a cada uno de ellos, ¿vale? Así que no os robo ni un segundo más. Bienvenidos José María y Diego y adelante. Perfecto. Bueno, pues yo soy José María Silos. Junto con Diego somos los responsables de los programas de certificación PMP de nuestra organización. Eh, los dos gestionamos tanto lo que es la parte, digamos, de formación como toda la parte de gestiones administrativas ante PMI, que es el organismo que hace esta certificación, bueno, y que tiene unas exigencias para permitir pues, que cualquier profesional quiera optar a esta certificación. Si queréis, voy a compartir una presentación para pues, ir viendo un poquito, efectivamente, pues, todo lo que es lo que nos ha comentado María. A ver, bueno, decidme si se ve. ¿Se ve? En mi caso yo creo que se está cargando. Vale. Ahora, Sí. ahora, Vale. ahora, ahora ya sí. ¿Vale? Bueno. Bueno, como ha comentado María, nosotros somos una consultora especializada en determinadas áreas de desarrollo, como las que veis aquí. Eh, Parte todo lo que tiene que ver con formación en habilidades gerenciales, en habilidades comerciales, en gestión de proyectos, en todo lo que tiene que ver innovación y, por supuesto, trabajo con personas. Nuestra visión es intentar que todo esto esté lo más integrado posible. Esto es importante, ya empezamos a hablar un poquito de la certificación PMP, porque la certificación PMP pretende aportar y eh, comprobar si los profesionales que se certifican pues tienen una visión de todos estos ámbitos. Es decir, no es una formación centrada solo en una parte, digamos, técnica de gestión de proyectos, sino que aporta una visión de negocio, una visión, digamos, de comprensión de todo lo que es la parte de gestión comercial, con clientes, proveedores, etcétera, todo lo que tiene que ver dirección de equipos
y, por supuesto, pues metodologías que son más innovativas, como es la parte de agilidad. Llevamos ya muchos años realizando programas de certificación. Aquí tenéis algunos de nuestros clientes. Trabajamos mucho en entorno pues de multinacionales, donde la certificación PMP pues muchas veces es especialmente exigida, pues sobre todo si se trabaja pues en el entorno internacional en el cual pues se quiere utilizar lenguajes comunes de gestión de proyectos que esta certificación ofrece. Ahora lo veremos un poco. Y también tenemos pues acuerdos con determinados colegios de ingenieros, como es el CITOP, con los cuales bueno pues llegamos a acuerdos por medio de los cuales bueno pues los colegiados pues pueden realizar pues estas certificaciones con unas condiciones especiales. Tenemos más de 2.000 profesionales que ya se han certificado con nosotros. La verdad que ponemos aquí, lo estaba comentando antes con María, tenemos unos ratios de éxito del 90% en primera convocatoria, lo cual es altísimo. Estamos súper orgullosos de este dato. Demuestra, bueno, pues que nuestro programa está muy alineado con la superación del examen, que es un examen ya adelanto de alta dificultad. No es un examen que se puede superar de manera fácil y, como vamos a ver ahora, que tampoco puede optar a realizarlo todo el mundo. Por centrarnos un poco, y bueno, yo quizás me gustaría también saber un poco, ¿qué sabéis vosotros? ¿Sabéis de PMP, PMI? ¿Tenéis ya idea? Si queréis me levantáis la mano y así yo sé más o menos, pues qué conocimiento tenéis, si alguno suena ya, tenéis información sobre esta certificación. No me sale mucho, significa que no veo que tengáis muchas. Bueno, PMI es la principal es una organización internacional de dirección de proyectos, es la más conocida a nivel mundial, es norteamericana. Digamos que que ha habido muchas organizaciones, pues lógicamente que han intentado desarrollar estándares en gestión de proyectos, pero al final la que más se ha impuesto a nivel mundial pues es PMI, que es el Project Management Institute. Tiene actualmente unos 700.000 perdona, miembros en 185 países, está extendida a nivel mundial. Su objetivo, como veis aquí, es el establecimiento de estándares de dirección de proyectos. Es decir, esta organización surgió porque, bueno, pues las personas que habitualmente pues trabajaban en proyectos normalmente solían tener una formación técnica pues muy buena, ¿no? Pues a lo mejor ingeniería, una formación informática, formación en consultoría, pero lo que era la parte, digamos, de gestión, pues no habían sido formados pues en su carrera universitaria. Eso obligaba a que tuviesen que formarse, pues cuando estaban ya en el puesto de trabajo, un poco en base a ensayo y error. PMI precisamente, pues su objetivo es suplir pues estas carencias y certificar a personas que demuestran unos conocimientos que, como os comentaré ahora, no es tanto conocimiento, sino reconocer y saber ejercitar unos estándares en gestión de proyectos. Es decir, con esto os quiero decir que sus exámenes no son teóricos en absoluto, es decir, no pretenden examinar de conceptos teóricos sobre gestión de proyectos, sino de ser capaces de aplicarlos a situaciones habituales en proyectos. Tiene muchas certificaciones profesionales, emite pues CAPM, que es pues para usuarios que empiezan, que todavía no tienen experiencia en gestión de proyectos, tienen para gestores de programas, gestores de portafolio, gestores de riesgos, de análisis de negocio, etcétera. Pero la más reconocida, esta que veis aquí, que estoy señalando, es la PMP. Esta es la certificación que certifica como dirección de proyectos. Es una certificación pues, que cada vez ha sido más reconocida. De hecho, como podéis ver en esta gráfica, tiene un crecimiento exponencial. Cada vez ha sido más reconocida. Fue famoso, su comienzo fue con la empresa IBM, que fue pues, la primera gran empresa que asumió estas certificaciones y a partir de ahí se ha ido extendiendo a nivel mundial. Actualmente, como veis aquí, pues hay más de 1 millón de profesionales certificados como PMP en todo el mundo. Es además pues, una certificación muy reconocida, por ejemplo, pues la normativa UNE de calidad de gestión de proyectos está basada en los estándares de PMI. Entonces, bueno, pues ya lo que ha conseguido, entre otras cosas, pues es tener este lenguaje, perdonad, este lenguaje internacional en gestión de proyectos. Como veis también aquí,
pues hasta 1998, pues era una certificación fundamentalmente en Estados Unidos, pero a partir de esa fecha, pues es una certificación internacional. ¿Cómo se definen? Al final, pues muchas veces nos preguntan, pero bueno, estos estándares de gestión de proyectos, ¿de dónde salen? ¿No será un grupo de personas que se dedican a escribirlos y a hacer un poco teoría? No, no funciona así. Lo que hace PMI es aproximadamente cada 4 años realiza un estudio del rol del project manager, del director de proyecto. Pretende que sea una certificación absolutamente transversal. ¿Eso qué implica? Que se analiza el rol del director de proyecto en cualquier tipología de sector, que puede ser construcción, investigación, consultoría, ingeniería, desarrollo de software, cualquiera que se nos ocurre. Y a partir de ahí, pues lo que hace es identificar prácticas de éxitos, es decir, actuaciones, conocimientos que si un director de proyecto aplica, pues los proyectos tienen más posibilidades de finalizar con éxito. A partir de ahí elaboran sus estándares y se hace una actualización aproximadamente cada 4 años. Esto es muy importante, porque la verdad es que si vamos viendo los estándares de PMI, nos vamos dando cuenta cómo cada vez se va dando importancia a cosas nuevas que a lo mejor en otros anteriores estándares se había dado menos importancia. Y normalmente suelen estar muy alineados con la realidad de los proyectos. Yo recuerdo, por ejemplo, pues cuando se empezó a dar muchísimo, bueno, se empezó a dar, ya en algunos sectores se daba, pero todo lo que es un poco la importancia de gestión de interesados o stakeholders en los proyectos, ¿no? Que eran prácticas muy habituales en proyectos de servicios, pero sin embargo en proyectos industriales no estaban tan estandarizadas. Quizás en algunos en países anglosajones un poco más, pero desde luego en países como España menos. A partir de ahí hemos visto la incorporación de todas estas prácticas en los diferentes sectores. Esto, aunque lo veremos ahora, es una de las grandes ventajas que tiene PMI. Para mí, de las mejores cosas que ha aportado. ¿Por qué? Porque prácticas de gestión de proyectos de unos sectores que a lo mejor no son tan habituales en otros, como por ejemplo esta que hemos visto de gestión de interesados, la aplicación de estos estándares ha hecho que se vaya incorporando cada vez más a los sectores en los que no se utilizaban, lo cual ha enriquecido mucho las prácticas de gestión de proyectos. Las últimas, digamos, incorporaciones de estos estándares tienen que ver, lo vamos a ver ahora si queréis con un poco más de detalle, con todo lo que tiene que ver de la incorporación de metodologías ágiles. Metodologías ágiles que son importantes para manejarse en entornos de cambio, en entornos en los cuales pues, es muy difícil definir una solución que sepamos que se va a mantener en el tiempo. Y entonces, bueno, pues lógicamente pues, se están reflejando la realidad actual de lo que es la gestión de proyectos y pues a sectores en los que quizás estas prácticas pues eran menos reconocidas, pues cada vez son más aplicables. Los estándares de PMI se incorporan en estas guías el PMBOK, que es, como veis ahí, Project Management Body of Knowledge, son pues el cuerpo de conocimiento, ¿no? De gestión de proyectos de PMI, que no es la base del examen. Hay gente que lo cree, que es así, ¿no? Que es una especie de examen teórico sobre estos estándares, pero no es así. Lo que hay que hacer, ser capaces es de aplicarlos, como os he dicho antes, en la práctica. Y que, bueno, van variando. La sexta edición, estamos actualmente en la séptima. La sexta edición, por ejemplo, estos estándares los establecía en función del ciclo de vida del proyecto, inicio, planificación, ejecución, control y cierre. Como las metodologías ágiles, pues este ciclo de proyectos se diluye un poco, pues por ejemplo en esta última edición de los estándares ya no se clasifican las actuaciones desde el punto de vista del ciclo de proyecto, sino desde estos tres grupos de procesos y actividades que son procesos, personas y negocio, que ya nos dice, fijaros, nos guía un poco aspectos que contempla esta certificación. Conocer procesos, herramientas, metodologías de trabajo es una parte importante, pero todo lo que tiene que ver con el trabajo con personas, estamos hablando de clientes, de proveedores, de departamentos de la organización, comprender la importancia pues, de esa parte de gestión del proyecto es fundamental y también comprender su conexión con la parte de negocio de la organización, ¿no? Porque los proyectos, al fin y al cabo, se realizan por algo, para conseguir algo, algo que está relacionado pues, con los objetivos y la estrategia de la organización y son temas que jamás se deben perder de vista.
La séptima edición creo que fue, ya no las recuerdo, Diego, 2020, 21, 22, que ahora estoy liado, como nos pilló el COVID, pero bueno, estamos esperando en una actualización próxima, Pues sí, a final de 2020. al final de 2020. Es que nos Sí, pilló sí. con el COVID, nos hemos despistado todos en qué momento vivimos. Entonces estamos calculando que pues a final probablemente en 2025 debería sacar PMI. Si no le ha afectado también mucho, lógicamente, pues el tema del COVID para la realización de sus estudios, pues 2025-2026 debería aparecer pues la siguiente edición. Aquí tenéis un poquito para que veáis cómo eran pues, los estándares, sobre todo cuando tenía una visión que ahora veremos un poquito más tradicional. Esta es la famosísima tabla de procesos, de grupos de procesos de gestión de dirección de proyectos de PMI, en la cual se basa la norma UNE. Por ejemplo, si la comprobáis, pues veréis que es una tabla parecida a esta de gestión de proyectos, que nos indicaba procesos que un director de proyecto debe saber gestionar y clasificados, pues ya sea al momento del ciclo, inicio, planificación, ejecución, control y cierre, y por las áreas de conocimiento que integración, alcance, tiempo, coste, calidad, recursos, comunicación, riesgos, adquisiciones e interesados. Como veis, una visión muy completa de lo que es la gestión, la dirección de un proyecto. Como os he comentado, a partir del último cambio en 2020-2021, se decidió, aunque no se ha prescindido de esa clasificación que estamos viendo, pero dar una visión del proyecto un poco diferente. ¿Para qué? Para incorporar las metodologías ágiles. Ahora hablamos un poco de ellas, que pues, son metodologías que provienen del mundo del desarrollo de software, que fundamentalmente pues, lo que pretenden es tener una flexibilidad a la hora de dirigir proyectos, teniendo en cuenta que hay casos en los que es muy difícil definir el alcance del proyecto o se puede definir, pero sabemos que este va a cambiar, ¿no? Como veis, bueno, pues la importancia de la parte de personas, pues PMI le da mucha importancia. Esto le diferencia, por ejemplo, de algunas certificaciones como Prince2, ¿no? Que se centra más en parte de negocio y parte, digamos, de procesos, pero, por ejemplo, no se centra mucho en todo lo que tiene que ver con habilidades interpersonales de gestión de proyectos. PMI, en cambio, les da mucha importancia. El examen son 180 preguntas tipo test en 230 minutos, que si hacemos un cálculo sale a minuto algo por pregunta. Se hace en formato online. El idioma se puede elegir el que se quiera, se puede realizar en español. Las preguntas, ahora hablamos un poco de ellas, no son en absoluto teóricas, para nada. Son preguntas en las que ponen al director de proyecto en una situación y lo que se pide es que diga cómo actuaría. Se dan X opciones y a partir de ahí, bueno, pues se decide si la respuesta es correcta o no. Es bastante difícil, ya os lo adelanto, ¿eh? Se dice, no hay marcado un número de aciertos para superar el examen. Aquí hay mucha leyenda urbana. Se dice que hay una curva de Gauss, que se prueba mucha gente, lo pone más difíciles, etcétera, etcétera. Pero bueno, sobre todo lo que decimos es un examen de aplicación práctica. Se trata de comprender metodologías y filosofías de gestión de proyectos y de saberlas aplicar en la práctica, no de memorizar. Muy importante, no es un examen de empollar, es un examen de comprender. Eh, Cuando hablamos pues, un poquito de la certificación PMP, pues nosotros siempre decimos que incluye todos estos elementos. Por un lado, comprender la gestión de un proyecto desde dos tipos de enfoque, lo que llamaríamos enfoque tradicional, predictivo, waterfall, en cascada, y los enfoques ágiles, iterativos, incrementales, etcétera. Y tanto conocer la parte de metodología, procesos y técnicas, como la parte, digamos, de habilidades. Para superar el examen tenemos que entender todos estos conceptos, es muy importante. Yo creo que, y precisamente por eso creemos que refleja muy bien lo que es la realidad actual de gestión de proyectos. Cuando hablamos de enfoques de proyecto, pues cuando hablamos de enfoques tradicionales, aquí tenéis algunas características. Hablamos de proyectos que se puede definir adecuadamente el alcance al inicio, que normalmente muchos de los trabajos que se hacen tenemos experiencia en ellos, por lo tanto, tenemos capacidad de estimar, por ejemplo, cuántos recursos vamos a necesitar, cuánto tiempo nos va a llevar, etcétera. Que normalmente, pues en el proyecto, los cambios en alcance no van a ser muy, muy elevados, que cualquiera vuelta atrás pues, tendría un alto coste, ¿no? Y que el valor del proyecto se aporta a la finalización. El sector habitual relacionado con el enfoque tradicional suele ser construcción, ¿no? Y el enfoque ágil, en cambio, hablamos de alcances difíciles de definir,
no suele haber experiencia en mucha parte del trabajo, es decir, sí, hay proyectos en los cuales trabajo que tengamos que hacer no lo hemos realizado antes. Por tanto, las estimaciones, por ejemplo, son muy complejas de realizar, ¿no? Situaciones en las cuales nos podemos encontrar con cambios en el alcance, pues, eh, que se produzcan habitualmente a lo largo del proyecto, con lo cual es un problema, ¿no? Porque podemos haber planificado muy bien, pero si estamos teniendo cambios continuos, pues volver atrás, pues puede ser bastante costoso. Pero, sin embargo, suele haber un bajo coste de desperdicios. ¿Qué quiere decir? Pues, por ejemplo, son proyectos en los cuales el principal coste de volver atrás en el proyecto son horas de trabajo por personas. No hay, por ejemplo, un coste elevado de materiales como puede ser en construcción. Y normalmente se empieza a aportar valor desde el inicio del proyecto. Estamos hablando de, por ejemplo, proyectos como puede ser el desarrollo de software, que se puede también realizar con un enfoque tradicional, pero precisamente las metodologías ágiles vinieron desde esta industria, porque les pasaba dos cosas, ¿no? Primero, que en muchos casos, pues imaginemos, por ejemplo, pues el desarrollo de un programa de gestión que digitalice todos los procesos de una organización, pues es algo que puede ser muy difícil de definir con detalle al principio. Pero es que aunque lo consiguiéramos, mientras estamos desarrollando el proyecto, pues es posible que la organización pues cambie su estrategia, la tecnología pues evolucione y esto implique que hay que pues, introducir muchos cambios en el que hacer el proyecto, lo cual pues puede ser muy problemático a la hora de gestionarlo. Las metodologías ágiles no provienen, por lo tanto, de ningún elemento teórico, es una realidad a la cual tuvieron que adaptarse muchos directores de proyecto, en los cuales un enfoque tradicional ya no era válido. Fundamentalmente viene del sector de la tecnología, ¿no? La tecnología evoluciona y lo que hayamos definido, pues es posible que según avanza el proyecto ya no sea válido. A partir de aquí, pues lógicamente estamos en un entorno de muchísimo cambio y prácticamente cualquier tipología de proyecto se va a encontrar con la necesidad pues, de tener que utilizar estas metodologías. Os lo digo por nuestra experiencia porque precisamente muchas personas de vuestro sector, de sectores de construcción, pues lógicamente suelen trabajar con enfoques más tradicionales y a algunas personas, pues hombre, el enfoque ágil, sobre todo porque en algunos temas es muy rupturista, les resulta muy extraño. Entonces, bueno, pues la agilidad, el problema que tiene es que, como os he comentado, proviene de proyectos de desarrollo de software y hay ciertas metodologías ágiles que son muy, muy rígidas. Quizás la que más os suene se llama Scrum y son metodologías muy rígidas, te obligan a que las reuniones duren un tiempo, a que tiene que haber unos roles determinados, etcétera. La implementación de estas metodologías, pues de esta manera tan rígida, pues suele chirriar en cuanto lo llevamos a otras áreas. PMI no tiene ese enfoque. PMI lo que pretende es que todo director de proyecto sea capaz de reconocer en un proyecto cuándo es más interesante un enfoque tradicional y cuándo es más interesante un enfoque ágil, sin casarse con ninguna metodología ágil. Y a partir de ahí, pues decidir, entender pues, las implicaciones que tiene trabajar con un enfoque u otro. Nosotros siempre creemos que es mejor empezar por comprender los enfoques tradicionales y a partir de ahí, pues qué implica pues, la introducción de enfoques ágiles y cómo afectará a la gestión del proyecto. Es una realidad pues, que, como os comento, por ejemplo, en sectores como construcción, pues que es probable que gran parte del proyecto se realice con un enfoque tradicional, porque lógicamente, pues si cuando hemos diseñado pues una obra civil, pues un edificio, etcétera, pues cambiar el alcance cuando esté avanzado, pues es muy difícil. Sin embargo, la realidad es que hay partes de ese proyecto, como podría ser, pues no sé, por ejemplo, introducir un nuevo sistema energético que nunca se ha hecho antes. En esa parte del proyecto probablemente encajaría muy bien un enfoque ágil. Lo que está claro es lo que piensa PMI por nuestra experiencia. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Hoy día, todo gestor de proyecto debe comprender ambos enfoques. Aunque la agilidad piense que le resulta un poco lejana, ¿no? Porque no parece que encaje mucho con mis proyectos, la realidad, la realidad es que la agilidad viene de un entorno, surge porque estamos en un entorno de cambio y este entorno de cambio no va a cambiar. De hecho, va a ser cada vez más un entorno de más cambio, de más incertidumbre y por lo tanto los enfoques ágiles cada vez van a tener más sitio. Como veis ahí, pues la obtención de una certificación requiere comprender ambos enfoques e entender cuándo se utilizan y las implicaciones de su uso.
A mí, personalmente, por nuestra experiencia el conocimiento, digamos, de las prácticas de gestión de proyectos, nos parece la forma adecuada de afrontar esto. No tiene mucho sentido enseñar metodologías ágiles muy concretas, como puede ser Scrum, cuando es muy probable que nunca las vayas a utilizar en tu proyecto y que muchas veces no sé, la formación no incluye esta comprensión de la que estamos hablando, de entender por qué se realiza, cuándo se realiza, dónde se realiza, qué implica, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo que el examen nos pide es determinar en cualquier tipo de proyecto cuándo es mejor un enfoque tradicional o ágil, reconocer si se está utilizando uno u otro en un proyecto, reconocer las implicaciones de utilizar un enfoque ágil o proyectivo son muy grandes, afectan a casi todas las áreas del proyecto y, por supuesto, conocer y aplicar herramientas ágiles. La realidad que reflejan hoy la mayoría de proyectos es que proyectos tradicionales están empezando a incorporar poco a poco determinadas metodologías ágiles. No tiene mucho sentido intentar implementar una metodología como Scrum de golpe, ¿no? Es mucho mejor ir poco a poco, herramientas que son útiles, que precisamente se ven en el examen y que muchas de ellas que provienen de la agilidad perfectamente encajan en un enfoque tradicional. Bueno, la siguiente visión que tenemos que entender es la parte de conocimientos y habilidades. Cuando hablamos de técnicas y procesos, PMI pues trabaja con los diferentes procesos que hemos visto de gestión de proyectos que tienen que ver con las áreas que veis ahí: integración, alcance, tiempo, coste, calidad, recursos, comunicaciones, interesados, riesgos y adquisiciones. Incluye también las prácticas ágiles, utilización de retrospectivas, manejos de herramientas como el backlog, etcétera, que hay que conocer. Pero no, las preguntas no van sobre estos conceptos. La pregunta lo que nos incluye son determinados conceptos y tenemos que reconocer. Después, cuando hablamos de soft skills, pues aquí pues, hacemos referencia pues, a todo lo que puede tener que ver con temas de un director de proyecto, ¿no? Pues tiene que gestionar un equipo que en algunos casos, bueno, pues, por ejemplo, el enfoque ágil, lo que es la dirección del equipo es muy diferente a un enfoque tradicional. Todo lo que tiene que ver de la gestión de clientes, al fin y al cabo, pues el proyecto se hace para un cliente y va a ser él el que decide si se ha cumplido con éxito o no, ¿no? Gestión de proveedores, gestiones, digamos, de interesados de la organización, relación con diferentes departamentos, con mis superiores, también podríamos incluir administraciones, etcétera. Comprender las dimensiones políticas y culturales de las organizaciones, ¿no? Cómo son los procesos de decisión, cómo se realizan, con qué criterios se deciden las cosas, ¿no? Hablar de temas que tienen mucho que ver con gestión de proyectos como gestión de conflictos, liderazgo de servicio, temas de comunicación, negociación, etcétera. Es un aspecto muy, muy importante en el examen. Creo que hemos visto antes que toda esta parte de personas es un 40% de las preguntas del examen. Y nos parece muy bien, porque a mí me pueden contar técnicas para definir el alcance en un proyecto y yo aplicarlas muy bien, pero claro, ¿qué pasa cuando dos directores de mi organización quieren incluir requisitos diferentes e incompatibles? ¿Cómo se gestiona eso? Pues ahí es donde hacen falta estas habilidades, ¿no? A las que PMI pues presta mucha atención. También da mucha importancia, como vemos aquí, a la conexión del proyecto con la estrategia de negocio. Creo que en este sentido es una realidad y creo que algo que también tiene mucha lógica, ¿no? Los proyectos se realizan por algo, se realizan en un momento dado por algo, se espera conseguir algo. Eso tiene que estar conectado con la estrategia de negocio, tiene que ser nuestra guía de toma de decisiones y, lógicamente, pues es algo que tiene sus herramientas, sus técnicas, etcétera, para ligarlo a esta parte de negocio. Bueno, ¿qué aporta la certificación PMP, por lo tanto, a los profesionales? Primero, una visión global y transversal de la gestión de proyectos. Es una visión global. Eh, digamos que si nos fijamos en las áreas que hemos visto antes, pues estamos hablando de pues, que prácticamente integramos pues, todas las áreas que pueden afectar a un proyecto, ¿no? Pero además es muy transversal. Se basa en prácticas que puedan servir para cualquier tipología de proyecto de cualquier ámbito de negocio. Esto es lo que hemos comentado, que tenéis aquí, por ejemplo, transferencia de prácticas de gestión de otros sectores. Prácticas que provienen de proyectos, por ejemplo, de servicios, se han llevado a proyectos industriales y viceversa. Como hemos comentado antes, aporta
refuerza mucho el alineamiento de proyectos de estrategia y negocio. Esto es algo que para nosotros, cuando trabajamos, por ejemplo, mucho con jefes de obra en el sector de construcción, pues muchas veces nos dicen, yo conozco el objetivo, sé lo que tenemos que hacer con este proyecto, pero lo que me falta es esa conexión con la estrategia de la organización. ¿Por qué se está realizando este proyecto de esta manera en este momento? Lo cual pues es importante para lo que hemos dicho antes, para la toma de decisiones, ¿no? Pues PMI pues da herramientas, refuerza mucho este tema. Bueno, un lenguaje común en gestión de proyectos reconocido internacionalmente, una unificación y estandarización de procesos y herramientas. En este caso, por ejemplo, pues algunas de las personas que se han certificado con nosotros, pues son personas pues que realizan pues, propuestas eh, de proyectos, van a reuniones. Recuerdo que alguno nos comentaba, iba a reuniones de oferentes, ¿no? Y el cliente pues nos decía un poco condiciones que tenía que tener el proyecto y no sabíamos ninguno de qué estaba hablando. Cuando ya me certifiqué y vi todas las prácticas de PMI, entendí que esta persona lo que nos estaba pidiendo era el seguimiento pues, de estas prácticas, ¿no? Cada vez pues, están más extendidas y por lo tanto, por lo que al final tenemos es un lenguaje común. Está además bastante conectado con la metodología BIM, porque al final la metodología BIM lo que es también una práctica de gestión de proyectos y está muy alineada con estos estándares de PMI. Lo que hemos hablado antes, transferencia de prácticas, proyección internacional, pues hoy día, pues evidentemente internacionalmente el lenguaje común en gestión de proyectos es cada vez más importante. Muchas de nuestras organizaciones, pues precisamente son multinacionales que necesitan pues tener pues este lenguaje, ¿no? Y estas prácticas, esta comprensión pues con los clientes internacionales con los que trabajan. Después, estos estándares de gestión actualizados continuamente, estamos hablando que cada 4 años se actualizan los estándares, lo cual pues hace que pues, esto no sea un mero diploma que se cuelga en una pared. De hecho, no nos deja PMI, PMI nos obliga a renovarlo cada 3 años. Fundamentalmente se renueva por medio de la práctica en gestión de proyectos o de recepción de formación. Lo que se pretende es que nos actualicemos nosotros igual que se actualizan los estándares. En general, a la gente que le gusta mucho todo lo que es las habilidades de gestión de proyectos, pues le gusta mucho seguir esta práctica de PBI porque ya os digo que la verdad es que se actualiza muy en función de la realidad del proyecto. Como ponemos aquí, pues es una certificación cada vez más exigida en licitaciones de proyectos. Nosotros, pues cuando trabajamos con colegios de ingenieros, pues muchas de las personas que se certifican con nosotros nos indican que no ha sido muchas veces por un interés, por decirlo así, intelectual, sino sencillamente porque es una certificación exigida para participar en determinados proyectos o que hace que la licitación sea más valorada y por lo tanto pues necesitan tener personas certificadas o tener personas certificadas como PMP. Insisto en la parte de la transversalidad, porque muchas veces a veces nos dicen, bueno, yo es que soy del sector de construcción, ¿no me convendría más una certificación en construcción? PMI tiene una. Pero nosotros solemos decir que, bueno, sí, muchas veces la gente que sabe más de construcción está en la empresa, en la propia empresa. Lo que aporta PMI en sus estándares es esta transversalidad, cosas que se hacen en otros sectores, en otras organizaciones, que nosotros veamos hasta qué punto son aplicables en las nuestras. Os pongo un ejemplo. PMI da mucha importancia a la gestión de interesados, de stakeholders, que pues es proyectos de servicios en consultoría, pues yo desde el primer día que empecé a trabajar en consultoría me dijeron la consultoría es un trabajo comercial y punto. Entonces empieza a meterte en vena eso. En el sector de construcción, por ejemplo, será algo que está mucho menos desarrollado. Sin embargo, sobre todo desde la crisis de 2008, el comienzo de las implementaciones de estas certificaciones, pues en estos sectores, en el sector de construcción, pues cada vez más empresas tienen procesos, acciones en proyectos de construcción dirigidos a la identificación de interesados o gestión de interesados, ¿no? Pues yo creo que ha sido una aportación de estos estados. Bueno, importante también para presentarse al examen, no se puede presentar cualquiera. El examen, la certificación, perdón, PDP es para personas que tengan experiencia. Si no, estaría la CAPM. La CAPM, digamos, es la más teórica, que sería para una persona que se acaba de sacar su título universitario, ¿no? Entonces, ¿qué exige PMI? Exige una formación validada en gestión de proyectos
que sea de al menos 35 horas. En este sentido, pues exige que haya unos contenidos concretos y que esté impartida por un PMP. Nosotros, por supuesto, nuestro programa de formación está totalmente validado y, bueno, superaría cualquier auditoría. Después, se requiere una experiencia profesional en función de si se tiene titulación universitaria o no se tiene. Si se tiene titulación universitaria son unos 3 años y si no se tiene titulación universitaria, unos 5 años. Todo esto puede ser auditado por PMI. Ahora os contará Diego un poco más, pues la parte de lo que es la gestión administrativa ante PMI. Pero PMI puede, cuando una persona pues quiere realizar una solicitud, bueno, pues la realiza, pero PMI puede en un momento dado decir, quiero comprobar que la titulación universitaria es real, pues se va a pedir una, una copia del título universitario, no tiene que ser compulsada ni nada. En cuanto a la experiencia, hay que dar datos de personas que puedan validarla. Y en cuanto a la formación, pues te va a pedir qué empresa la ha dado, cuáles son los contenidos y a partir de ahí, pues valida o no valida. En cuanto a actitudes, pues aquí tenéis algunas. Nos suelen preguntar mucha gente, oye, pero ¿esto qué esfuerzo requiere para sacarse el título? Pues depende de la carga de trabajo que tengamos. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con colectivos que tienen alta carga de trabajo, es decir, tienen que compaginar el obtener la certificación con pues responsabilidades profesionales pues bastante grandes. Y la verdad es que nuestro programa está pensado para gente de este tipo. Entonces, ahora os comentará Diego con más detalle, pero es para sacarlo unos 3, 4 meses. Que alguien no está trabajando y quiere sacárselo más rápido, por supuesto puede. Pero nosotros, pues la mayoría de las personas que se certifican con nosotros, pues son personas que están trabajando en eso y tienen que compaginar un poco trabajo y estudio. Bueno, esto ya lo hemos visto, lo que os he comentado. Como veis, la importancia de las personas, del ámbito de personas, son muchísimas preguntas, por lo tanto requiere pues, ser muy consciente de la parte esta de habilidades. La parte, digamos, más técnica que ligaría procesos es la mitad del examen y todo lo que tiene que ver con la ligación, ligar el proyecto con el negocio, pues hablamos de un 8%. Fijaros, aquí tendréis un tipo de pregunta, para que veáis que no son preguntas en absoluto teóricas. Nos dice, a medida que su proyecto avanza y crea incrementos de producto con cada iteración consecutiva, el equipo de proyecto lleva a cabo el proceso de recopilación de requisitos. Es uno de los procesos que está en la tabla. E identificación de riesgos, otro proceso que está en la tabla. Para recopilar nuevos requisitos e identificar un riesgo. Usted quiere asegurarse de que el trabajo planificado para las próximas iteraciones se complete teniendo en cuenta nuevos riesgos y requisitos. ¿Cuál es el mejor curso de acción? Fijaros, nos pregunta qué haría el director de proyecto. Volver a priorizar un trabajo en un backlog ajustado a riesgos, celebrar una reunión retrospectiva de la iteración, actualizar el repositorio de requisitos y riesgos, distribuir un informe de riesgos después de cada iteración. Claro, para poder responder hay que saber los conceptos, ¿no? Hay que saber qué es un backlog ajustado a riesgos, qué es una retrospectiva, qué es un repositorio de requisitos, qué es un informe de riesgos, qué es una iteración, etcétera, etcétera. Si no se conocen esos conceptos, es imposible pues responder las preguntas. Pero con eso, solo eso no basta. Realmente, pues lo que hay que ser es capaz de aplicarlo en la práctica. En este sentido es muy importante pues el haber hecho muchas prácticas. Ahora también os comenta Diego, nosotros tenemos una plataforma de realización de exámenes que es pues la verdad es que muy buena. En este sentido estamos muy contentos con ellas y permite pues realizar toda esta práctica. Pero es importante entender que uno puede saberse de memoria lo que son todos los conceptos de gestión de proyectos, los estándares de PMI, y no realizar el examen. De lo que parte PMI es que esto es un examen para personas que tienen experiencia en gestión de proyectos y puede preguntar sobre cualquier tema que tenga que ver con proyectos. Evidentemente lo va a realizar con su lenguaje, eh, con la forma en la que ellos denominan a los diferentes conceptos. ¿Qué aporta Talentum? Pues esto se lo voy a dejar a Diego. No sé si contestamos alguna pregunta, si hay alguna pregunta o esperamos al final. Un Vale, compañero nos ha preguntado sobre la renovación de la certificación que la has mencionado. vale. La renovación de la certificación se hace cada 3 años. Eh, Hay que conseguir una serie de créditos que son los PDUs, son Professional Development Units, y que se obtienen pues de varias maneras. Parte de ellos se obtiene justificando trabajo en gestión de proyectos, pero es una parte que está limitada. Hay una parte que es obligatoria que se tiene que obtener por medio de formación.
de recepción de formación. Además, PMI obliga a que no se trata solamente de recibir formación, sino que esa formación pues, tiene que estar delimitada en determinados ámbitos que son un poco los que hemos visto en la certificación. Cierta parte de la formación tiene que basarse en, digamos, técnicas, procesos de gestión de proyectos. Cierta parte tiene que estar basada en temas de habilidades, como habilidades gerenciales, comerciales, etcétera, y otra parte en temas de negocio. Entonces, bueno, pues a veces es un problema, ¿no? Porque pues saber si nuestras formaciones pues cumplen estos requisitos, el PMI también las puede auditar, ¿no? Si tú estás justificando una formación para conseguir unos créditos, pues PMI puede decirte quién es, quién ha sido, exigirte pues una cierta documentación para justificar, etcétera. Diego os comenta si queréis ahora con más detalle. Nosotros tenemos unos programas dirigidos a precisamente a la renovación de la certificación que intentamos que sean pues lo más sencillos posibles para las personas, porque muchos de nuestros clientes pues tienen a personas pues desplazadas por todo el mundo y lógicamente pues les cuesta mucho hacer pues una formación, imaginaros, presencial para personas que están en diferentes continentes, ¿no? Entonces vamos a hacerlas online, cumplen todos los requisitos que nos indica PMI, las horas dedicadas a cada uno de los ámbitos y por medio de ello la parte de trabajo también se puede renovar si trabajas para PMI, colaboras en algunos proyectos, también dan algunos créditos, asistiendo a determinados webinars. Los problemas es que los webinars que PMI ofrece algunos dan muy pocos PDUs. Uno te da uno a la hora, ¿no? Son webinars de una hora, pero bueno, hay gente que si está interesado, pues también puede obtenerlos. Pero como os comento, nosotros tenemos ya pues programas para nuestros clientes que lo que hacemos es que cumplen todas las horas necesarias para conseguir los créditos y cumplen todas las condiciones necesarias para conseguir los créditos. Si quieres, Diego, pues te paso a ti. Yo me pongo Sí, en deja de mute. compartir pantalla si puedes Sí, y así la comparto yo. vale. Vale. De todas formas, Iván, además cuando te he visto, digo, este nombre me suena. Iván, como tengo tu contacto, si quieres te puedo facilitar toda la información de nuestro programa de renovación para que le puedas echar un vistazo y hablamos cualquier cosa que necesites. Fenomenal, te lo agradezco. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Bueno, pues ahora, como os ha comentado al principio María, yo junto con José María soy uno de los responsables de los programas de certificación de Talentum, en concreto el programa de certificación PMP. Entonces, yo voy a explicaros, sin quitaros mucho tiempo, sin alargarme mucho, pues en qué consiste nuestro programa. Como bien os ha comentado José María, PMI actualiza cada 4 años su estándar de gestión de proyectos. La última actualización que influyó también en la actualización del examen, tuvo lugar en 2021. Esta actualización también conllevó que los proveedores certificados por PMI también tuvimos que hacer un nuevo proceso, ¿no?, de certificación como proveedor y esta, digamos, autorización que tenemos por parte de PMI como proveedor de formación autorizado, pues la tenemos que renovar anualmente. A día de hoy seguimos renovando nuestra certificación con PMI, con lo cual pues nuestro programa de preparación para la certificación PMP está alineado, ¿no?, pues con los requisitos que exige PMI y sobre todo también pues alineado con la última actualización del examen. Nosotros ofrecemos una solución integral que incluye, por un lado, toda la formación y preparación para el examen de la certificación y, por otro lado, nosotros nos encargamos de realizar todo el soporte para las gestiones administrativas con PMI. Estas gestiones, aunque luego lo veremos en más detalle, pues bueno, consiste principalmente en acreditar estos requisitos que os comentaba José María, tanto de las 35 horas de formación exigidas por PMI como el requisito de experiencia profesional. Y en caso de una posible auditoría, nosotros también nos encargamos de ayudaros a gestionarla. Contamos también con un simulador, como os decía José María también, pues es una herramienta fundamental de cara a preparar el examen. Es un simulador que cuenta a día de hoy con más de 4.000 preguntas y además es un simulador que está muy vivo, ¿vale? Porque nosotros vamos incluyendo preguntas nuevas pues prácticamente todas las semanas, ¿no?, con preguntas que desarrollamos nosotros y preguntas también que elaboramos en función bueno, con el feedback que nos dan nuestros alumnos sobre las preguntas que se han encontrado en sus exámenes. Llevamos ya más de 15 años preparando a profesionales como vosotros para obtener la certificación PMP.
En estos más de 15 años pues hemos ya ayudado a certificarse a más de 2.000 personas y a día de hoy pues, bueno, contamos con una tasa de aprobados superior al 90% en primera convocatoria, que la verdad que es una cifra bastante buena. Como veis, pues esta es un poco la estructura de nuestro programa de preparación. Es un programa que, como bien nos ha comentado José María, tiene digamos, una planificación a 3 meses. ¿Por qué a 3 meses? Porque está pensado para compaginarlo con una carga de trabajo alta. Es verdad que profesionales pues que pueden dedicarle más tiempo, que por algún motivo pues, no se encuentran trabajando en este momento, pues pueden preparar, ¿no? el examen en menos tiempo. Pero nosotros la planificación o el plan de estudio que proponemos, como digo, compaginándolo con esta carga de trabajo, es un plan a 3 meses. Empezamos, bueno, pues dándonos de alta en el programa y luego una vez que comiences el programa, pues como veis tenéis acceso a diferentes recursos que ahora vamos a ir viendo más en detalle. Tenéis acceso a un programa de formación online, tenéis acceso a webinars, tenéis acceso al simulador de exámenes y, por supuesto, en todo momento estéis acompañados por un tutor, un formador, para ayudaros y daros todo el soporte con cualquier duda que tengáis respecto a la certificación. Por supuesto, también hacemos un seguimiento muy individualizado de cada uno de nuestros alumnos, no solo estableciendo pues, esos objetivos, ¿no?, semanales de estudio, sino que también pues, establecemos una serie de hitos, ¿no?, o exámenes de control que os ayuda a medir vuestro nivel de preparación en ciertos momentos de vuestra formación, ¿no? En concreto, pues a mitad del programa contamos con un examen de 50 preguntas que os ayuda pues, que sirve como indicador de vuestro nivel de preparación una vez que habéis completado pues, la primera mitad del curso. De igual manera, al final de la formación contamos con un examen de 100 preguntas. Este examen ha sido diseñado con preguntas, digamos, muy específicas, muy a conciencia, y sirve como indicador real de vuestra preparación ya de cara a realizar el examen oficial de PMI. De hecho, en este examen nosotros lo que pedimos a nuestros alumnos es que obtengan como mínimo pues, un 70%, ¿no?, un 70 sobre 100 de resultado como indicador de esa buena preparación para el examen. De manera complementaria a estos dos ejercicios, al final, aparte de que tenéis el simulador de exámenes, tenemos diseñados pues, varios simulacros de 180 preguntas que además recomendamos hacerlo pues, en esas semanas o días previos al examen oficial de PMI, ya que son simulacros también pues, con los que vais a experimentar pues, esa sensación, ¿no?, del examen oficial de PMI. Y la verdad que por lo que nos comentan nuestros alumnos, las preguntas de estos, por supuesto las de todo el simulador, pero en especial estas preguntas de los simulacros de 180 preguntas, son muy parecidas a las que luego han tenido en el examen de certificación. Digo muy parecidas y no iguales, porque PMI en ese sentido es muy opaco, ¿no?, y no publica las preguntas de sus exámenes, pero es verdad que estamos muy orgullosos de decir pues, que contamos con una herramienta como este simulador que os ayuda en vuestra preparación y que pues, cuenta con preguntas de muy alta calidad. Como veis, en paralelo, a medida que vosotros vais completando todo lo que es la formación, nosotros vamos realizando todas las gestiones administrativas necesarias a realizar con PMI previas al examen. ¿Con qué contamos o con qué contáis en este caso vosotros dentro de nuestro programa de formación? Pues en primer lugar con un programa de formación online, son módulos online de explicación, digamos, más teórica de los contenidos de cada uno de las áreas de conocimiento, ¿vale?, del estándar de gestión de proyectos de PMI. Están más enfocados en ese enfoque más tradicional de gestión de proyectos. Pero luego esta formación online o estos módulos los complementamos con webinars, son unos webinars que están grabados, donde digamos, se hace una aproximación más tanto del enfoque tradicional como del enfoque ágil de gestión de proyectos, y sobre todo estos webinars pues, también están más orientados pues, a aportar aquellas claves y tips de cara al examen. Como complemento pues, tanto a los módulos online o a los webinars, tenéis nuestra documentación. Es una documentación que hemos diseñado nosotros y que además bueno, pues engloba también, incluye toda la documentación oficial de PMI. PMI a los proveedores ATP, los proveedores oficiales de formación, pues nos obliga a darle a nuestros alumnos sus contenidos oficiales. Entonces nosotros os los facilitamos. Es un manual que nosotros simplemente lo que recomendamos es pues, tenerlo como herramienta de consulta, ¿no? Porque la verdad que digamos que la información y los contenidos pues, no están estructurados y
y explicados pues, de la mejor manera, de la manera más conveniente. Por eso nosotros, dentro de nuestra propia documentación, hemos integrado todos los conceptos y la documentación oficial de PMI, pero es una documentación que está diseñada desde un punto de vista mucho más práctico y más didáctico para que os ayude pues a estudiar, ¿no? Y a preparar el examen pues, de una manera más adecuada. Además, esta documentación pues, también es la guía, ¿no? Sobre la que se basa pues, tanto el programa online como los webinars, con lo cual pues, nuestra recomendación es que al estar en formato PDF vosotros la podéis descargar y la podéis imprimir para tomar pues, cualquier tipo de anotación que necesitéis. Además, en todo momento, pues, dentro de nuestra documentación, como veis que se ha resaltado ahí, nosotros hacemos referencia, ¿no? Pues a qué página del manual oficial de PMI, en qué página podéis encontrar pues, ese tema concreto del que estamos hablando en nuestra documentación. Como os decía, os facilitamos el manual de usuario de PMI, que es este manual con los contenidos oficiales, y luego, pues muchas veces nuestros alumnos nos preguntan, ¿nos facilitáis también el PMBOK, que es el estándar de gestión de proyectos? Nosotros, con lo que es nuestro programa, no lo facilitamos de por sí. ¿Por qué? Porque también todos los contenidos del PMBOK también están incluidos, ¿no? Dentro de nuestra documentación. Es cierto que es un manual pues que es bastante interesante también para tenerlo como herramienta de consulta, ¿no? Entonces, tanto el PMBOK como la guía de práctica ágil son dos manuales que son bastante útiles. Entonces, en caso de que quisierais obtenerlos, nosotros os indicaríamos cómo podréis obtenerlos sin coste, bueno, mediante el pago de la membresía de PMI, que eso bueno, es otro tema que luego os explicaré. ¿Vale? Entonces, no son manuales que nosotros os incluimos en nuestra formación, en nuestro programa, pero si estuvieseis interesados, nosotros os indicaríamos cómo podréis conseguirlos. Las tutorías, como os he comentado antes, en todo momento, pues a pesar de que nuestro programa está enfocado como un programa 100% online en el que vosotros pues, bueno, vais un poco definiendo vuestro propio ritmo de estudio, en todo momento estáis acompañados por un formador, por un tutor, con el cual pues, podéis poneros en contacto para resolver cualquier duda que tengáis. Ya os adelanto que lo normal, lo habitual es que surjan dudas durante vuestra preparación, porque como ya habéis visto, sobre todo cuando hagáis muchas prácticas con el simulador de exámenes, os vais a encontrar con preguntas de este tipo situacional, ¿no? Que os pueden resultar confusas. Entonces, como os digo, pues podéis contactar con vuestro tutor o bien a través de la herramienta de mensajería de la plataforma, por email o incluso, pues bueno, también nosotros os facilitaremos el número de teléfono de vuestro formador, pues si tuvierais que poneros en contacto con él para resolver, como digo, cualquier duda que tengáis. Los test de entrenamiento. Este es nuestro simulador de exámenes. Es un simulador que está, digamos, organizado por cada una de las áreas de conocimiento y es un simulador, como decía, con preguntas de muy alta calidad. Todas las preguntas, aparte, por supuesto, de tener pues, la pregunta en sí, tienen un feedback explicativo de la pregunta, pues que es tan valioso o incluso más que la propia pregunta en sí. Y además, una recomendación que nosotros hacemos a nuestros alumnos es que no solo que estudien y una vez que tengan ya los conocimientos empiecen a hacer prácticas en el simulador, sino que empiecen también desde el principio a hacer muchas prácticas en el simulador, ya que el familiarizarse pues, con esa tipología de pregunta, de hecho, pues, os ayuda luego a conocer cómo vais a saber cómo tenéis que estudiar. Es un simulador que además permite personalización de los test, como luego os enseñaré más adelante. Aquí os enseño pues, la estructura de nuestra plataforma, ¿vale? Esta sería la ventana o la pantalla de acceso desde la cual podéis acceder tanto a los contenidos de formación como tener pues, una visión general pues, tanto del progreso que habéis completado, el tiempo que tenéis, digamos, pendiente para finalizar la formación, aunque ya os adelanto que aunque nosotros sí que establecemos de manera inicial 4 meses de acceso, pues no dejamos tirado a nadie y si necesitas ir más tiempo para preparar, tanto para finalizar la formación como para preparar el examen, os ampliaríamos el acceso a la plataforma sin ningún problema. Desde aquí tendréis también acceso a la agenda, desde la que os iremos enviando pues, esos objetivos semanales y si tenéis algún tipo de comunicación, pues, ya sea o bien de vuestro tutor o de otros compañeros, podréis tener acceso aquí, tanto a los mensajes como a los diferentes foros de debate.
Dentro ya de lo que son los contenidos en sí, pues como veis, este es el índice de los contenidos del curso. En primer lugar, tendréis un vídeo explicativo, tanto del uso de la plataforma como de pues, cómo empezar con esos primeros pasos, ¿no? Cómo empezar a estudiar y a empezar la formación. De igual manera, vais a tener también un vídeo explicativo sobre cómo cumplimentar la plantilla de experiencia, que es un documento que nosotros os facilitamos para que incluyáis toda la información de los proyectos que queráis incluir en vuestra solicitud ante PMI. Tendréis una carpeta que se llama Documentos PMI, donde tendréis el manual con los contenidos oficiales de PMI y también un documento explicativo sobre el examen. Y luego ya tenéis pues, cada uno de los temas, en este caso áreas de conocimiento. Marco conceptual, proyectos ágiles, integración, alcance, tiempo, coste. Como veis, a mitad de los contenidos tenéis este examen de 50 preguntas que comentábamos antes, y luego tendréis el resto de módulos, y al final del curso tendréis tanto el examen de 100 preguntas como los simulacros de 180 preguntas. Esto lo referente a lo que es los contenidos de estudio o de formación. Y luego, en segundo lugar, tenéis el acceso a los test de entrenamiento, que es el simulador de exámenes, que, como os decía, pues es personalizable. Tendréis la opción de realizar pues, tanto un examen completo, que sería un simulacro de 180 preguntas de todas las áreas, pero luego también tenéis la opción de realizar exámenes parciales pues, con preguntas de temas específicos. De igual manera, todas las preguntas que vayáis realizando de todos los test y que contestéis de manera errónea, se van, digamos, archivando, y luego podréis hacer ejercicios específicos con preguntas de exámenes anteriores que, como os decía, que hubieseis contestado erróneamente. Dentro de cada uno de los temas o de las áreas de conocimiento tenéis los recursos que estábamos comentando. Tendréis el acceso al módulo online, donde se explica la teoría y el enfoque de gestión de proyectos más tradicional. Tendréis acceso al webinar, que, como os comentaba, pues aporta esa visión de la gestión de proyectos más ágil, y sobre todo también aporta las claves y puntos más importantes a tener en cuenta en el examen. Tenéis acceso a la documentación, que os repito, está en formato PDF y la podéis descargar. Y también tenéis acceso a un ejercicio tipo test. Es un ejercicio, cada vez que entráis aquí, hacéis un ejercicio nuevo de 20 preguntas. Nuestra recomendación es que hagáis un único ejercicio y que luego todas las prácticas que hagáis las hagáis en el simulador de exámenes. De igual manera, también os aportamos recursos complementarios como vídeos y actividades, que son otros ejercicios que también están en formato PDF, que son tanto vídeos como documentos oficiales de PMI. ¿Vale? Con lo cual son recursos complementarios que nosotros también os facilitamos para que podáis ampliar también toda la información posible. Desde la opción de test de entrenamiento, como os decía, pues podéis crear pues, esa opción tanto de test completo, los test parciales, y luego estas opciones de test fallados. Como veis, para cada una de las áreas, pues tenéis muchísimas preguntas. Entonces, nuestra recomendación es que, a medida que vayáis avanzando con vuestra preparación, pues vayáis incluyendo preguntas de los diferentes temas a los simulacros que vayáis haciendo. Estos test, además, podéis elegir vosotros también el número de preguntas que tengan, con lo cual nosotros lo que os recomendamos al principio es que hagáis muchos ejercicios de pocas preguntas, ¿vale? ¿Qué más? Importante, pues como os he comentado antes, las prácticas y los ejercicios, irlos realizando pues, a medida que vayáis avanzando con la formación. Ahí hemos tenido casos de alumnos que dicen, no, es que yo me quiero estudiar todo y luego, una vez que haya estudiado todo, empezaré a hacer prácticas con el simulador. No es una práctica que recomendamos. Por eso nosotros, en esos objetivos semanales que os vamos a enviar, os vamos a incluir, por supuesto, el estudio y la visualización de todos los contenidos, pero que también la realización de ejercicios de esa área específica. Como os ha comentado José María, es un examen que no es para nada teórico y es un examen de dificultad alta, con lo cual es muy importante, ¿no? Pues, hacer muchas prácticas con el simulador para familiarizarse con ese tipo de pregunta. Tenéis 3 oportunidades para conseguir la certificación. Es decir, desde el momento en que PMI valida vuestra candidatura, os da 1 año de plazo y 3 oportunidades para obtener el examen, o sea, para aprobar el examen y conseguir la certificación. Si durante ese año no conseguís la certificación, bien porque no os habéis presentado o porque habéis suspendido 3 veces, que ya os digo que no nos ha pasado nunca, pues tendréis que volver a comenzar, digamos, el proceso de certificación desde cero. Una frase que nos gusta decir es que la preparación de este examen
es una carrera de fondo, ¿no? No es un sprint, con lo cual pues es muy importante, ¿no? Pues el establecer pues ese hábito, ¿no? de estudio semanal y seguir pues, la planificación que nosotros os proponemos. Lo que sí que os aseguramos es que si cumplís con los objetivos que nosotros os proponemos, no vais a tener ningún problema para luego conseguir la certificación y superar el examen. Respecto a las gestiones administrativas con PMI, como os he dicho, nosotros en paralelo, a medida que vosotros vais avanzando con vuestra preparación, nosotros nos encargamos de realizar todas las gestiones con PMI por vosotros. Nosotros nos encargamos de daros de alta en PMI, crearos vuestro perfil. Como decía antes también, en caso de que estuvieseis interesados en conseguir el PMBOK o la guía de práctica ágil, os indicaríamos cómo podréis hacerlo a través de la membresía de PMI. Que además la membresía pues, os da acceso no solo al PMBOK y la guía de práctica ágil, sino a todos los manuales oficiales de PMI. Tenéis acceso también a muchísima documentación y acceso también pues, a webinars y sesiones formativas que organiza PMI. Nosotros, una vez que cumplís con el requisito, tanto de las 35 horas de formación y sobre todo, pues también una vez que nos enviáis la plantilla de experiencia cumplimentada, nosotros hacemos el envío de vuestra solicitud a PMI. Aproximadamente en torno a un 20% de las solicitudes son auditadas. Entonces, en caso de esa posible auditoría, pues nosotros nos encargaríamos de daros todo el soporte. Como os ha dicho José María, en caso de una posible auditoría, pues tendríamos que enviar a PMI una copia de vuestro título universitario, en caso de que tengáis el título universitario. Si no tenéis titulación universitaria, que creo que no es vuestro caso, pues la titulación que hayáis incluido en vuestra candidatura. También tendréis las personas de contacto que hayáis incluido en cada uno de vuestros proyectos tendrán que validar que esa información que habéis indicado es cierta, ¿vale? Y luego, por último, también nosotros pues, nos encargamos de emitir un certificado de la formación que habéis realizado con nosotros. Lo que sí que os podemos asegurar es que, al ser nosotros proveedor oficial de PMI, pues nuestra formación es 100% válida y en caso de una posible auditoría, pues bueno, no vais a tener ningún problema. Una vez que ya PMI valida y aprueba vuestra candidatura, pues a partir de ahí nosotros ya os indicamos cómo podéis hacer el pago de las tasas del examen y luego ya, por último, pues cómo podéis reservar fecha de examen, que lo podéis hacer en dos modalidades. El examen lo podéis hacer de manera presencial en centros Pearson VUE, que son unos centros que tienen pues, un convenio, ¿no? de colaboración con PMI para la realización de sus exámenes. En Madrid hay 2 centros actualmente. ¿Vale? También tenéis la opción de hacer el examen online, en modalidad online desde vuestra casa, de la oficina, desde donde queráis. Nuestra recomendación es que siempre que sea posible realicéis el examen en modalidad presencial en uno de estos centros, pues para evitar, ¿no? posibles situaciones o riesgos que pueden darse a la hora de hacer el examen online. Y nada más. Por último, os facilitamos tanto mi correo electrónico como el de José María. Cualquier duda que tengáis o cualquier cosa que necesitéis, que podéis contactar con nosotros. Por supuesto, también podéis contactar directamente con el colegio y ellos también pues, os ayudarán en todo lo que necesitéis. Así que por mi parte, nada más. Si os parece, dejo de compartir y hacemos una ronda de preguntas. Hola, hay una pregunta muy concreta que pregunta Ujú. si en Andorra hay centros de Pearson VUE. Pues tendría que consultarlo. No me suena, pero es posible. De hecho, si queréis, mientras vamos contestando a las otras preguntas, si hay alguna pregunta más, lo consulto rápidamente. Sí, en Barcelona hay, creo que en Sí, Zaragoza también, ¿no? Barcelona y Zaragoza sí, Andorra no me suena, pero lo voy a chequear. La verdad es que el único sitio que hemos tenido problemas de que no había centro Person View era una isla del Caribe. Llegó una persona destinada a un proyecto allí y no. Y en situación, pues a lo mejor pues estás yo sé, en México, pues a lo mejor en México tenías que desplazarte de ciudad, Ujú. pero hay en todo el mundo. O sea, Andorra, como tiene Barcelona relativamente cerca, pues a lo mejor no tiene. Lo estoy chequeando mientras Vale, aquí hay un hablamos. comentario, más que una pregunta, es un comentario. Dice a los compañeros Iván dice que haya cursado en la formación Sí. de Talentum, dice que a los compañeros que estéis interesados en sacar la certificación y lo estéis pensando, no dudéis y hacedlo con estos señores, se refiere a Talentum. Merece la pena, su formación es magnífica, completa y adaptada a la dificultad del examen. Preparan mejor que para un examen de electrotecnia u otra similar para el que lo hayan sufrido en sus carnes. Así que
Muchas consejo gracias, o Iván. recomendación Gracias, Iván. de nuestro Muchas gracias por los compañero. comentarios. No hay de qué, soy honesto, digo la verdad. Es verdad. Bueno, el que conozca de obras públicas, que conozca electrotecnia o cualquier asignatura así, sabe a lo que me refiero. Y la verdad es que lo preparáis muy bien. Y el examen, efectivamente, no hay que fiarse. No es Ujú. difícil, pero hay que tomárselo en serio. Pero sí, sí, con vosotros, desde luego, yo tengo compañeros y algún amigo que, bueno, es project manager en Airbus, nada más y nada menos, y se dedica al coaching y no lo aprobó a la primera, ¿eh? Mm. Y yo sí, yo con vosotros lo aprobé a la primera, pero desde luego hay que esforzarse y ponerse en serio. Pero sí, con vosotros vaya que si se saca, lo preparáis muy bien. Desde luego. Muchas gracias. Gracias, No hay de Iván. qué. Os confirmo que en Andorra no hay centro. Lo más cercano es Barcelona y Toulouse. Pero no, en Andorra ahora mismo no hay centro. Pues si alguien más se anima a hacer Creo que alguna no. pregunta o comentario. mm, Por el chat no tenemos más preguntas. Mm, Si algún compañero Sí, quiere pero estoy leyendo hablar en preguntas. lugar de escribir en el chat, no hay problema. Sí, están preguntando por el precio del curso. Ah, esto no lo he Eh, leído yo, perdón. sí, lo acaban de preguntar ahora mismo. Si no recuerdo mal, y corregidme Carmen y María, el precio que nosotros tenemos ahí ahora acordado en nuestro convenio con el CITOB es de 800 euros Lo tendría que por mirar, la persona. verdad es que no Mm, me pillas, no lo tengo en sí, la cabeza, pero vamos que en nuestra página web tenemos colgados todos los convenios y si cualquier duda que tengáis, pues os podéis dirigir tanto a Talentum Mm. como a ujú, nosotros desde el CITOP, que trataremos de resolveros vuestras dudas. Está claro que efectivamente el convenio que establecemos en este caso con Talentum o con otras empresas con las que estamos asociados es precisamente favorecer, acercar este eso tipo es. de Ujú, formaciones a los colegiados y ujú, que os veáis favorecidos, no como si estuviéramos en el libre mercado, que tocásemos a la puerta de Talentum y el precio sería otro, ¿no? Entonces, ujú, precisamente es una de las tareas en las que como colegio estamos muy volcados en establecer convenios con distintas entidades y compañías que creemos que nos ayudan en nuestra labor profesional, personal, lúdica, ¿no? Y ujú, buscar este tipo de facilidades y ventajas para los colegiados. O sea que ujú. en este caso Talentum es uno de ellos y está en la web y ya os digo, cualquier duda, pues encantada de poderla resolver. Sí, de Respecto hecho tendríais que informar al colegio, ¿no, Diego? O sea, sí, 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 bueno, pueden contactarnos directamente, pero vamos, sí, lo normal es sí, que contacten a través del colegio y ellos nos sí, se remitan suele, la a lo mejor, información, ahí sí. dependiendo de los convenios, pero hay veces que se pide un código especial que da el Ujú, colegio para identificar, o sea, tenemos distintas fórmulas y distintos mecanismos para estar todos informados que, oye, llega esta persona, pero viene de este sitio por este convenio, Mm. entonces, eso es. Respecto al precio del examen, que también lo preguntáis, el coste de las tasas del examen es de 555 dólares americanos, ¿vale? Y es un importe que se paga directamente a PMI. Eso es primera convocatoria. eso te iba a decir, creo que es Sí, sí, primera bueno, claro. convocatoria, que luego Sí, es sí. como el carnet de conducir. Sí, luego las siguientes tasas, las de segundo examen, si no recuerdo, son 375 dólares. Mm. Las han subido, antes era un pelín más baja. Sí. Cuando yo me presenté era un pelín más bajo. Mm. Bueno, pues no sé si tenéis dudas, preguntas, y si no, pues bueno, creo que, bueno, ha sido súper interesante lo que nos habéis contado, José María, Diego, muchísimas gracias por colaborar, participar con nosotros, por vuestra buena disposición siempre, por vuestra maravillosa exposición, que siempre, tanto los que conocen como conocemos como los que no conocen, creo que lo contáis muy cercano y que cala el mensaje, ¿no? Así que muchísimas gracias, un año más de vernos. Y a ver si no pasa un año y nos Nada. vemos antes, ¿no? En el siguiente Eso talento que es. hagamos el próximo año. Y nada, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Y sabéis que el colegio está abierto para lo que necesitéis, encantados de atenderos y estar en contacto, ¿vale? Así que nada, Nada, Muy gracias a bien. vosotros también. muchas gracias y Muchas buenas tardes a gracias. todos. Hasta Gracias luego. a vosotros. Gracias.